El enunciado del examen previo del curso 21-22 dice: en la primera etapa del reformado del gas natural, el reactor catalítico se alimenta a la temperatura de 800 grados con 100 kmol/h de metano, con lo cual ya tenemos la base de cálculo que vamos a utilizar para resolver el ejercicio, y vapor de agua en exceso del 200%. En las condiciones de operación, además de la reacción principal, que aparece aquí, la producción de CO e hidrógeno a partir de metano, se produce otra en la que se produce CO2. La conversión de la primera reacción es del 80%. Los gases salen del reactor a 1100 grados centígrados y contienen el 72,22% de hidrógeno en base seca. Es decir, de todos los gases que salen, exceptuando el vapor de agua, el tanto por ciento de hidrógeno de esa masa, de esa mezcla, es el 72,22%. Calcule el calor suministrado o extraído al o del reactor para las condiciones de funcionamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el balance de materia. Tenemos nuestra base de cálculo, que son 100 kmol/h de metano. Como de agua o vapor de agua hay un 200% de exceso, pues se entregarán 300 kmol/h. Bien, a partir de la primera reacción, el reactivo limitante es el metano, calculamos lo que reacciona de cada compuesto. 100 por x1, que es 0,8, pues 80 reaccionarán de metano, 80 de agua, para dar 80 de monóxido de carbono y 240 de hidrógeno. Estos 80 kmol/h generados de monóxido de carbono se utilizarán como sustrato en la segunda reacción y además será el reactivo limitante, puesto que habrán 80 kmoles de CO y 220 de agua. ¿Vale? Por tanto, en la segunda reacción, lo que reacciona es lo siguiente. Se perderán 80x2 de CO, 80x2 de vapor de agua y se generarán 80x2 de dióxido de carbono y 80x2 de hidrógeno. Por tanto, en la tabla de balance de materia, ahí tenemos lo que se genera de cada uno. Para resolver la conversión de segunda reacción, usamos el dato que nos da del tanto por ciento de hidrógeno en base seca a la salida del reactor. Entonces, ese 0,7222 será igual a lo que sale de hidrógeno, que es 240 generado en la primera reacción más 80x2 generado en la segunda reacción, dividido entre el resto de gases menos el agua, es decir, los 20 kmol/h que salen de metano, los 80 menos 80x2 que salen de monóxido de carbono, los 240 más 80x2 del propio hidrógeno, más los 80x2 del dióxido de carbono. Operamos y pasamos a cada uno un miembro. De aquí ponemos el término independiente en un lado y nuestra variable x2 en el otro, y se obtiene que la conversión de la segunda reacción es del 25%, con lo cual ya podemos completar la tabla del balance de materia. Para el balance de energía, pues bueno, tenemos que la temperatura de entrada es 800 grados, la ecuación general, que la entalpía de entrada más el calor absorbido o desprendido es igual a la entalpía de salida más el calor de reacción. Tenemos la temperatura de salida, que es 1100 grados centígrados, y tenemos los calores específicos medios de todos los compuestos gaseosos, excepto en el CO2, que no viene en forma polinómica, y la entalpía de formación de todos los compuestos, excepto del vapor de agua, que nos da el agua líquida. Sin embargo, nos dan la entalpía de vaporización estándar, es decir, a 25 grados del agua líquida. Entonces, aquí hay dos maneras de resolver el ejercicio. Podemos, por un lado, utilizar para el calor de reacción la entalpía de formación del agua líquida y usar la entalpía de vaporización del agua a 25 grados, tanto la entalpía de entrada y de salida. O la otra opción
es que le sumamos la entalpía de vaporización estándar del agua a la entalpía de formación estándar del agua líquida, con lo cual tenemos la entalpía de formación del vapor del agua. Vamos a usar nosotros la entalpía de vaporización del vapor del agua, por lo tanto, quitamos como datos la deformación del agua líquida y nuestra referencia va a ser 25 grados, a las cuales están medidas la entalpía de formación y vapor de agua como estado de agregación del agua. Tanto empezamos con la entalpía de reacción. Para ello, lo primero que hemos hecho es pasar los valores de entalpía de formación de kilojulios a kilocalorías, para que estén en las mismas unidades que los calores específicos, ¿vale? Para la entalpía de reacción, pues podríamos hacerlo como la suma de la entalpía de la reacción 1 más la entalpía de la reacción 2. Sin embargo, esto es demasiado largo, lo podemos hacer muchísimo más corto. Como tenemos en la columna G del balance en materia lo que se ha reaccionado finalmente de metano y agua y lo que se ha generado de monóxido de carbono, hidrógeno y dióxido de carbono de manera global en las dos reacciones, pues multiplicamos estos valores por sus entalpías de formación. Perdón, tendríamos que haber usado las de kilocalorías kilomol y obtenemos la entalpía de reacción. Pasamos ahora a la entalpía de entrada. ¿Cómo sería? Por los 100 kilomoles hora que entran de metano multiplicado por su calor específico por la diferencia de temperaturas, más los 300 kilomoles hora que entran de vapor de agua por su calor específico por la diferencia de temperaturas, que da como resultado 3.348.775 kilocalorías hora. Para la entalpía de salida hacemos exactamente lo mismo. 20 kilomoles hora de metano por su calor específico por la diferencia de temperaturas, más los 200 kilomoles de agua que salen por su calor específico por la diferencia de temperaturas, más los 60 kilomoles de monóxido de carbono o que salen por hora por su calor específico por la diferencia de temperaturas, más los 260 kilomoles hora de hidrógeno por su calor específico por la diferencia de temperaturas, más en el caso del dióxido de carbono, como lo tenemos en forma polinómica, pues hay que integrar esa impresión, con lo cual tendríamos los 20 kilomoles que multiplica al integral de 8,64, que es 8,64 por T de salida menos T de referencia, que es 1075, más la integral de 0,0101T, que es 0,0101 medios, por T al cuadrado, que como el límite de integración son la temperatura de salida y la temperatura de referencia, pues ponemos 1373 al cuadrado menos 298 al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado y no utilizar grados centígrados, porque como vemos aquí en las unidades del calor específico está en Kelvin, por lo tanto este polinomio se tiene que usar como unidades los Kelvin, ¿vale? Entonces, con esto tendríamos el valor que nos caerá de entalpía de salida del CO2, con lo cual ya tenemos la entalpía de reacciones de entrada y de salida, pues ya simplemente el calor lo calculamos como diferencia entre la entalpía de salida menos la de entrada más el calor de reacción, y se obtiene como resultado final 5.597.547,6 kilocalorías hora para nuestra base de cálculo, que eran las 100 kilomoles hora de metano que nos decía el enunciado.